Recuerda que estamos revisando el libro de Malaquías. Dios mediante, este es el penúltimo mensaje y luego vamos a ir cerrando en la siguiente exposición. Queremos pedirte que estés orando para que el Señor nos guíe a definir cuál es la nueva serie que vamos a empezar. Pero por lo pronto, otra vez enfoquemos nuestra mente hacia el libro de Malaquías. Nuestra serie es Vuelvan a mí. Si tú tomas notas, el tema para hoy es el camino del justo y del injusto. El camino del justo y del injusto. Vamos a revisar Malaquías capítulo 3 del versículo 13 al 18. Malaquías capítulo 3 del versículo 13 al 18. No sé si alguna vez has sentido envidia al ver cómo alguien injusto prospera. No sé si alguna vez te has enojado porque son los engañadores, son los estafadores que ganan más dinero que aquellos que buscan caminar en honestidad. No sé si alguna vez te has preguntado por qué los que rechazan a Dios parecería que tienen una salud más estable, ingresos más estables, mientras que los que buscan agradar a Dios parecería que sufren más. Vemos en las noticias que aparentemente a gente corrupta les va bien, como que la ley para ellos es distinta. Vemos a empresarios, a muchos empresarios, muchos hombres de negocios, muchos emprendedores que con poca moral muchas veces ascienden más rápido, consiguen más cosas, mientras que aquellos que se mueven bajo principios, bajo lo que la palabra enseña, parece que todo es cuesta arriba. Vemos en los colegios y en las universidades que aquellos que hacen trampa en exámenes y trabajos parecería que les va bien, sin esfuerzo obtienen buenas notas, pero estudiantes que buscan honrar a Dios pagan el precio de horas y días de estudio y probablemente no alcanzan la nota que otros alcanzan en medio de su corrupción y parecería algo injusto. Falsos maestros de la palabra parecen ser prósperos financieramente, materialmente, y hombres fieles al evangelio viven al límite de sus finanzas y de su salud. Nada parece justo. Y muchos probablemente se preguntan por qué Dios bendice a los injustos y no a los justos. ¿Será que Dios hace esto? ¿No debería quizás haber una diferencia entre los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios? ¿No debería ser Dios un poco más quizás objetivo al momento de derramar sus bendiciones? Estas preguntas pueden sonar muy carnales tal vez, pero no dejan de ser reales en el corazón de muchos. Gente piadosa, gente madura en la fe. Varios autores de la Biblia hablan de estas cosas. ¿Por qué prosperan los injustos? ¿Por qué les va bien a los injustos y no así a los justos? Asaf, el director de adoración en el templo de Israel, estaba luchando con estos pensamientos. Estaba luchando en silencio. Y cuando tú observas el Salmo 73, si me puedes acompañar en tu Biblia, Salmo 73, yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero no te preocupes si estás con otra versión, Salmo 73, versículo 1. Quiero que escuches el corazón de Asaf, quiero que escuches los pensamientos de Asaf y tú vas a notar que no somos muy distintos a este hombre. Y no era cualquier hombre, recuerda cómo lo introduje. Asaf era el director de adoración en el templo de Israel. No estamos hablando de cualquier persona. Este hombre conocía a Dios, este hombre sabía quién era Dios, pero escucha la lucha que se desata en su corazón. Él dice,
En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas sus palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si Dios realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. ¿No hace eco los pensamientos de Asaf a muchos de nuestros pensamientos? La pregunta es, frente a este hecho, frente a esta realidad, ¿cuál es la solución? ¿Cómo resolvemos este problema en nuestro corazón? El problema de la queja, el problema del orgullo, el problema de murmurar, el problema de codiciar, el problema de desear, el problema de mirar a unos que prosperan y probablemente yo no puedo prosperar y mi corazón se enoja. ¿Cómo resolvemos este problema? Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 18 nos va a dar la respuesta. Nos va a decir dónde debe centrarse nuestro corazón. Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 18. La palabra dice: las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen que hemos hablado contra ti. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si tú has observado con cuidado en la lectura, hay dos actitudes en este pasaje. Y esas dos actitudes están en relación o con relación a aquel que prospera, el impío que prospera. Y eso hace la ruta para nuestro mensaje en esta mañana. Si tú tomas notas, primero quiero que hablemos de este quejarse contra Dios. Es la primera escena en estos versículos. Estos hombres, estos israelitas se están quejando contra Dios. Pero hay un segundo escenario donde hay un grupo de hombres que esperan en Dios. Hay un grupo entonces de hombres que se quejan contra Dios y hay un grupo de hombres que deciden esperar en Dios. Empecemos, veamos la primera actitud, quejarse contra Dios. Observa el versículo 13 al 15 conmigo. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor, pero dicen que hemos hablado contra ti. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios.
no solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Observa cómo inicia el versículo 13. Es Dios hablando. Dios está diciendo a su pueblo, ustedes han tomado palabras duras contra mí. Y esto es serio. Es el Dios soberano quien observa a su pueblo, y su pueblo al hablar, al dirigirse a Dios, las palabras que emplean son duras. Probablemente la pregunta sea, ¿cuáles son esas palabras duras que está usando este pueblo? Déjame definir duras, esta palabra duras, en el diccionario hebreo. En el diccionario hebreo, esta palabra dura significa violentas, significa insolentes, fuertes. Entonces el pueblo, al dirigirse a Dios, estaba usando palabras duras, violentas, insolentes, palabras fuertes. Esta era la forma, la manera en que este pueblo, el pueblo de Israel, se dirigía a Dios. Pero ¿cuáles son estas palabras? Ese es el tenor, ese es el volumen, la manera en que se están dirigiendo a Dios. Pero ¿cuáles son estas palabras? ¿Tú recuerdas Malaquías capítulo 1? Si me acompañas en tu Biblia, Malaquías capítulo 1, versículo 2, dice el texto, inicia diciendo, Dios afirma, yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Parecería, si solo observamos el texto, parecería una pregunta inocente. Pero el tenor, la forma, la construcción gramatical en el texto original está señalando que esta pregunta del pueblo de Israel es violenta, es insolente, es dura. Es como si este pueblo estuviese diciendo, ¿en qué nos has amado? Dinos, Señor, tú estás afirmando algo, pero explícanos de qué se trata este asunto. Y tú recuerdas que no fue la primera vez. Avanzamos en el texto y llegamos al versículo 6 del mismo capítulo 1. Y el versículo 6 y 7 nos dicen, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor desprecian. Cada vez que Dios señalaba algo a su pueblo, cada vez que Dios señalaba un pecado de su pueblo, la respuesta de este pueblo, el tenor de sus palabras es palabras duras, violentas, insolentes, palabras fuertes. Avancemos al capítulo 2, versículo 17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Notas una vez más, Dios señala y el pueblo se dirige a Dios cuestionando la voz de Dios de manera insolente. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Es que la insolencia de Israel es persistente. Ellos han perdido el sentido de a quién se están dirigiendo. Han perdido de vista que es el Dios soberano quien está hablando con ellos. Y ellos responden como si fuese su vecino. Y aún así sería insolente. Pero ellos no notan la diferencia entre el Dios soberano, el majestuoso,
su Señor, su dueño. ¿No notan la diferencia? Y sus palabras son cada vez más violentas, más insolentes, más fuertes, más duras. Observa lo que dice Malaquías 3:13. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí. Y otra vez el pueblo, ¿qué hemos hablado contra ti? La idea en el texto original es que este pueblo está respondiendo de esta manera: nosotros no recordamos haber dicho algo contra ti. ¿Notas esto? Están los judíos, Dios les está hablando. Dios les dice: recuerden, ustedes se han dirigido hacia mí con palabras muy duras. Y el pueblo responde: no, nosotros no recordamos haberte dicho algo que suene ofensivo. ¿De qué estás hablando? ¿Alguien de ustedes escuchó? Hermanos israelitas, ¿alguien de ustedes escuchó que alguien se dirigió a Dios con palabras duras? Hacen lucir como que este Dios, nuestro Dios soberano, es un mentiroso. Es como que lo que Él dice carece de valor. Lo interesante en esto es que esta declaración de este pueblo, 400 años antes del Nuevo Testamento, recuerda que este es el último libro del Antiguo Testamento, y luego se tiene un periodo de silencio de cerca de 400 años. Para muchos, este es el nacimiento del fariseo. Estos israelitas, con sus reacciones, sus respuestas duras hacia el Señor, muchos dicen: este es el escenario donde nacen los fariseos. Entendemos que en la historia de Israel en el Antiguo Testamento hubieron muchos hombres legalistas, muchos hombres con un corazón que siempre buscó autojustificarse, muchos hombres que ellos entendían o pensaban que todos están mal menos ellos, y eso es una cualidad de los fariseos. Todos están mal menos yo. Todos se equivocan menos yo. Ese es el corazón de un fariseo. Y tú lo encuentras aquí. Malaquías capítulo 3, versículo 3. ¿En qué hemos hablado de ti? ¿Qué hemos dicho de ti, Dios? Este es el corazón de alguien que se autojustifica, de alguien que tiene un corazón orgulloso, que piensa que lo que dice es correcto, que piensa que aquello que dice es la verdad, olvidándose que el estándar de la verdad es Dios, porque Él es la verdad. Observa conmigo Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Señor, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Este es el corazón del fariseo. Y si volvemos a Malaquías capítulo 3, versículo 13, ese es el corazón del fariseo. Señor, ¿de qué nos hablas? ¿De qué nos estás hablando? Si nosotros seguimos subiendo a tu templo llevando nuestras ofrendas, ¿de qué nos estás hablando? ¿Tú recuerdas en capítulos previos cómo eran las ofrendas de este pueblo? Animales ciegos, enfermos, cojos, robados. Y ellos dicen: ¿de qué nos estás hablando? Mira el versículo 14 de Malaquías capítulo 3. Ustedes han dicho: en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Déjame leer otra versión, la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Ustedes han dicho: ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos
¿O demostraré al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? ¿Qué ganamos nosotros sirviendo a Dios? ¿Qué beneficio hay si obedecemos su ley? ¿De qué vale servir a Dios? Notas que estas preguntas lo que realmente están revelando es el corazón de este pueblo centrado en ellos mismos y no en Dios. Alguien decía, nos guste o no, esta es la incómoda pregunta que de vez en cuando llega a nosotros en medio de nuestro caminar en el Señor y es dolorosa, muy dolorosa. Pero también esta pregunta se puede presentar en medio de mi servicio al Señor o al final de los años de ministerio. ¿Qué provecho he sacado de todo esto? ¿Ha valido la pena tantos sacrificios? Cuando en realidad lo que está preguntando este pueblo y algunos que probablemente han hecho estas preguntas, lo que realmente están diciendo es, ¿cuál es la recompensa por mi bondad? ¿Cuál es la recompensa por mi servicio? Señor, tienes que prestar atención, Dios. Yo me esfuerzo mucho. ¿Cómo me vas a bendecir? Si no invierto horas, sacrifico tiempo, Señor, ¿cómo tú me vas a bendecir? Esta es la pregunta de fondo. Señor, ¿realmente vale la pena servirte porque no estamos prosperando, Dios? Mira cómo prosperan los impíos, mira cómo prosperan los perversos. Yo me esfuerzo en servirte y no estoy prosperando, Dios. Me congrego regularmente y mi economía no ha cambiado, mi salud sigue deteriorada, parece que llegan más pruebas a mi vida y ellos prosperan. ¿Qué beneficio tiene seguirte? ¿Qué gano sirviéndote a ti? ¿Qué gano renunciando a los placeres de esta vida? Señor, no gano absolutamente nada. ¿De qué vale si me arrepiento de un pecado cuando tú no me estás prosperando? ¿Notas el corazón de este pueblo? ¿Notas que todo se trata de ellos? Pero no somos distintos. Iglesia, cuidado. Cuidado que este asunto de cuestionar a Dios suba a nuestros corazones. No sé si te llama la atención, espero que sí. Esta pregunta que ellos hacen, ¿qué provecho hay en que guardemos tus ordenanzas y que andemos de duelo cuando pecamos delante de ti? Escucha, ¿qué provecho tiene guardar la ley del Señor? Señor, ¿por qué debemos guardar tu ley? Y tú recuerdas lo que señaló Dios al pueblo respecto a no mirar a las mujeres que sirven a otros dioses. Ok, eso están trayendo acá. Señor, ¿por qué vamos a hacer algo distinto si realmente no pasa nada? ¿Por qué voy a cambiar mis actitudes cuando tú no haces nada al respecto? Estoy en pecado, pero oye, todo luce bien. Y los que están alrededor mío sí saben que estoy en pecado, pero como que tú no haces nada, ellos piensan que todo está bien, entonces ellos también quieren sumarse a mí. ¿Cuál es el problema? No les interesa a Dios. No les interesa a Dios. Este pueblo no le interesa a Dios. Han perdido de vista al Dios santo. Han perdido de vista al Dios fiel, misericordioso, aquel que se presentó al inicio de esta carta, de este libro, diciéndoles, yo los amo. Han perdido de vista todo esto. Algunos podrían preguntarse, ¿vale la pena ser cristiano? En los años, como citaba este autor, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena tomar mi cruz y seguirlo? ¿Qué beneficio me trae cuando todo es un conjunto de nos? ¿Qué beneficio me trae?
¿Qué beneficio me trae ser cristiano si seguirlo me ha costado perder amistades, perder relaciones? ¿Qué beneficio tiene? Seguirlo me ha costado el rechazo de algunos. Seguirlo me ha costado rechazar algunos trabajos. ¿Realmente vale la pena? Si tú te has hecho esta pregunta, espero que no, pero si tú te has hecho esta pregunta, tú no has entendido la obra de Cristo. Si en tu caminar tú te has cuestionado, ¿para qué voy a la iglesia si nada cambia? Tú no conoces al Señor. Tú no entiendes quién Él es. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Escucha, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que no se ven son temporales, las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando yo cuestiono si vale la pena, es que tú has perdido de vista la gloria del Señor. Tú has perdido de vista a Dios. Tú has empezado a ver tus circunstancias. Tú has empezado a ver lo que este pueblo empezó a ver, cómo prospera el injusto. Cuán bienaventurado es estos injustos que prosperan. No es lo que está diciendo el pueblo de Israel. El pastor Magui dice lo siguiente: hay personas en la iglesia los domingos por la mañana que creo que se beneficiarían más si salieran a dar un paseo que si fueran a la iglesia. El corazón de ellos no está allí. Van solo a criticar a los demás. Solo miran a los demás o se duermen la siesta. Si su corazón no está en ellos, si usted no ama a Dios, si usted no quiere alabarle y adorarle, si no quiere servirle, entonces su cristianismo carece de valor. Fin de la cita. Pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Si tú estás en servicio, tú debes evaluar tu corazón. ¿Por qué estás en el ministerio? ¿Qué esperas del ministerio? ¿Qué esperas de Dios? Recuerda que el pueblo de Israel, su expectativa era: yo te sirvo y tú me bendices. Yo diezmo. Recuerda lo que sucedió. Recuerda esto en el contexto del viejo pacto. Lo que Dios de manera particular trató con su pueblo. Señor, yo traigo mi diezmo, pero tú debes multiplicar al 100 por 1. ¿No era lo que el pueblo de Israel esperaba? Voy a servirte, ¿qué me das a cambio? Vuelve conmigo al versículo 14. Malaquías capítulo 3, versículo 14. Ustedes han dicho: en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Esta expresión que usa Malaquías, en vano, es interesante porque la idea es la siguiente. Ellos piensan que el resultado de su servicio estaba siendo en vano, ¿no es cierto? Es lo que ellos piensan, lo que dice el texto. Pero en realidad, su servicio mismo era en vano, porque su corazón estaba lejos de agradar en Dios, de agradar a Dios. Entonces no es un asunto donde ellos consideraban: mi servicio resulta en vano porque tú no nos bendices. No, 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 no. Tu servicio ya es en vano porque tus motivaciones son incorrectas. Mira Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo con los labios me honra, es lo que estaba haciendo Israel. Pero su corazón, ¿dónde estaba? Lejos, lejos de mí. Versículo 9. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres.
¿Dónde estaba el corazón del pueblo de Israel cuando se acercaban a Dios? Lejos, lejos. Ellos podían cantar, pero su corazón estaba lejos. Pregunta, ¿dónde está tu corazón cuando te acercas al Señor? ¿Dónde está tu corazón cuando sirves al Señor? La declaración de Mateo es fuerte. Jesús mismo está diciendo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces lo que Israel está diciendo es que su adoración era en vano porque Dios no los bendecía. Dios dice que su adoración era en vano porque solo adoraban para ser bendecidos. Israel no puede dimensionar su pecado, no puede ver su pecado y su conclusión es, no vale la pena servirte. Ahora, si pensamos por unos minutos en la historia de Israel, el quejarse ha sido parte de su vida, ha sido parte de su caminar. Desde el inicio, tú recuerdas que Dios los saca de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Tú lees la narrativa y el despliegue del poder del Señor y es algo extraordinariamente maravilloso como Dios lo hace. Dios divide las aguas del Mar Rojo y ellos pasan en medio de estas aguas y ni siquiera en medio de barro, charcos, tierra seca. Este pueblo, estando en el desierto, es cuidado por Dios mismo. Recuerda, su ropa no envejecía. Tenían alimento todos los días. Ellos no salían a chambear, no trabajaban y Dios proveía para ellos. En el día para protegerlos del sol les pone una nube y en la noche para protegerlos del frío les pone una columna de fuego. Números 14, versículos 1 al 4. Dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Esta escena está tras el informe de los espías que entran a la tierra prometida a explorar el lugar. Y tú recuerdas que dentro de ese grupo algunos regresan y dicen, nos va a ir como en feria. Ahí hay gigantes. Nos van a devorar, nos van a destruir. No tenemos esperanza. Y el pueblo empieza a quejarse. ¿Puedes creer esto? Este pueblo empieza a quejarse. Este pueblo empieza a murmurar. Se olvidaron todo lo que Dios hizo. Se olvidaron del Dios poderoso que los libró, de la misericordia, la generosidad, la provisión de Dios. Se olvidaron. Y a la primera prueba se quejan. No somos distintos. No somos distintos. Disfrutamos cuando vemos a Dios obrar en medio nuestro, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Disfrutamos. Pero llega la prueba y se nos olvida todo lo que Él hizo. Y eso estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Se olvidan de quién es Dios. Se olvidan lo que Él hizo. Y su conclusión es, no vale la pena seguirte. No vale la pena servirte. No vale la pena guardar tus mandamientos. No vale la pena arrepentirnos porque tú no haces nada contra el que peca. Se olvidaron de todo. Observa conmigo el versículo 15 de Malaquías capítulo 3, versículo 15.
Por eso ahora llamamos, miren la conclusión del pueblo de Israel. Por eso ahora llamamos bienaventurados, felices, ¿a quiénes? A los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Déjame leerte de la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto, versículo 15. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castiguen no sufren ningún daño. La pregunta es, ¿por qué son bienaventurados los soberbios? ¿Por qué son bienaventurados los arrogantes? Según los israelitas, en este mismo versículo, porque ellos prosperan, ellos se enriquecen, incluso se rebelan contra Dios y no les pasa nada. Por eso dicen estos judíos, por eso ellos son benditos, son bienaventurados. Lo que en realidad ellos están diciendo es, queremos ser como ellos. Queremos tener lo que ellos tienen. Israel siente envidia de los injustos. Ellos dicen, los soberbios son felices, desafían a Dios, pecan contra Dios y no les pasa nada. Quiero ser como ellos. Dios no está haciendo nada contra el impío. Entonces, volvemos al versículo 14. Entonces, ¿de qué nos sirve guardar sus mandamientos? Si al impío que no guarda sus mandamientos le va bien. No les importa honrar a Dios, no les importa agradar a Dios. Este pueblo está buscando solo satisfacerse a ellos mismos. Ellos, su meta, su corazón es prosperidad. Quiero abrir un paréntesis muy breve. Cuando tú observas al final del versículo 15, la segunda parte, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Lo que este pueblo está haciendo, la idea en el texto original de lo que este pueblo está haciendo es esto. Miran a Dios y tienen el pecado junto a ellos. Cualquiera sea esta es una figura. Miran a Dios, el pecado está junto a ellos y es como que abrazasen ese pecado mirando a Dios. Y en ese mirar están desafiando a Dios mientras pecan. Estás diciendo, a ver, haz algo. A ver, Dios, ¿cómo vas a reaccionar? Señor, estoy por pecar. Señor, estoy pecando. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Notas lo grosero de esto? ¿Notas lo fuerte, el corazón maquiavélico de este pueblo de Israel? Esta era la forma en que estaban desafiando a Dios. Y es como esos niños que se van a parar en el tomacorrientes y ponen su dedo y te miran. Y te miran. Y te siguen mirando y ellos siguen acercando el dedo, desafiando tu autoridad. Este pueblo hizo eso. La conclusión de los israelitas es, pecan y como tú no haces nada, ellos son felices. Pecan sabiendo que eso es contrario a ti. Pero como tú no haces nada, al final la conclusión es, ¿qué de malo tiene? ¿Cuál es el problema? No estoy haciendo nada, no estoy haciendo daño a nadie, el asunto es solo conmigo. No debemos confundir la paciencia de Dios con tolerancia al pecado. Iglesia, escucha. No debemos confundir la paciencia de Dios con tolerancia al pecado. El pecado nos hace irracionales. El pecado limita nuestra mente a solo contemplarnos a nosotros mismos. Un autor decía, la envidia de los israelitas los volvió locos al punto de cuestionar al Dios soberano. Iglesia, cuidado, porque no somos distintos.
Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8 dice la palabra: no se dejen engañar. De Dios, ¿qué dice iglesia? De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Iglesia, escucha, Dios no puede ser burlado. Si tú estás en pecado y como que lo estás disfrutando, porque aparentemente Dios no hace nada al respecto, recuerda, no confunda su paciencia con tolerancia al pecado. Su paciencia es para que tú te arrepientas, pero no pierdas de vista Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Dios nadie se burla. Todo lo que siembres vas a segar. Dios no puede ser burlado. Esto nos lleva a Malaquías capítulo 4, antes de pasar a nuestro segundo punto. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Como señalé hace unos minutos, muchos creen, muchos piensan que Dios es pasivo frente al pecado de su pueblo de Israel, y muchos hoy piensan que Dios es pasivo frente al pecado de algunos de sus hijos, que viven como que Dios no fuese a hacer nada, y otros confunden eso con tolerancia, y no es tolerancia, es paciencia. Malaquías capítulo 4, versículo 1. El Señor de los ejércitos celestiales dice, escucha iglesia, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. No confundas tu paciencia con creer que Él es tolerante con el pecado. Él te está dando el tiempo para que te arrepientas y recuerde el llamado de Malaquías, vuelve a mí. Él te está dando el tiempo porque el día del juicio del Señor se acerca. Veamos a este segundo grupo que espera en Dios. Mira conmigo versículos 16 al 18. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La pregunta es, ¿quiénes son estos hombres que temían a Jehová? Si en todo el escrito de Malaquías, Israel se quejaba todo el tiempo, se rebelaba contra Dios todo el tiempo, cuestionaba a Dios frente a cada pregunta que Dios hacía, o cuando Dios señalaba algo, el pueblo se justificaba. Pero esta expresión de estos versículos es extraordinaria, porque Dios siempre, en medio de un pueblo pecador, medio de un pueblo que se rebela contra Él, Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre. Siempre ha habido hombres que han sido leales al Señor, que han sido fieles al Señor. Y es este grupo de personas que describe estos versículos. El texto dice, los que temían al Señor se hablaron unos a otros. El texto no nos dice de qué hablaron, pero podemos inferir, sin violentar el contexto, podemos inferir lo que ellos estaban hablando. Yo creo que lo que ellos estaban diciendo es, nosotros vamos a obedecer. Si Dios dice, volveos a mí, entonces nosotros tenemos que volver a Dios. Ellos empezaron a animarse para obedecer a Dios, para tomar los pasos necesarios
que les pueda llevar a arrepentirse. Ellos empezaron a decir, debemos llevar ofrendas dignas al Señor. No debemos unirnos en yugo desigual. No debemos codiciar a mujeres que sirven a otros dioses. Debemos enseñar al pueblo la ley de Dios. No debemos quebrantar el pacto matrimonial. ¿Notas lo que está haciendo este pueblo? Esta parte del pueblo, estos hombres temerosos de Dios. Dios les dice, vuelvan a mí. Ellos dicen, volveremos a ti. Lo que me llama la atención es que empezaron a hablarse unos a otros. Empezaron a animarse unos a otros. Pero este ánimo no es el que nos gusta a nosotros los bolivianos. Es como ese estímulo horizontal. Ya pues, ¿no? Si pues mexicano, échale ganas. Oye, no te pierdas. No te borres. Lo que quieras tú decir. No era el ánimo, no era ese tipo de estímulo de unos a otros. El estímulo era, oye, vuelve a Dios. Estás en pecado. Arrepiéntete. Ese es el estímulo. Esa es la forma en que estuvieron hablando unos a otros. El problema nuestro es que somos demasiado cristal, ¿no? Aquí en la congre no, pero en otro lado sí. Mucho cristal. Tú dices pecado y se enoja. Tú dices no es correcto conforme a las escrituras, ya no viene. Se molestan. Porque es que a mí me hablan duro. No. No es la opinión de uno. Es que dice Dios. Tú estás caminando de esta manera, pero ¿qué dice Dios? Y esto es lo que están haciendo estos hombres. Empezaron a hablar unos a otros para animarse a volver al Señor. Y observa lo que Dios hace. El Señor, ¿qué hizo? Prestó atención y escuchó. ¿Cuándo Dios prestó atención y escuchó? Cuando estos hombres deciden obedecer a Dios. Tú recuerdas que en un momento Dios dice, ya no quiero escucharlos. Tú recuerdas esto en Malaquías. Sus palabrerías, textual, me han cansado. Me han cansado. Ustedes viven de una manera, llegan el domingo y sus palabrerías me cansaron. Guarden silencio. Es más, quisiera cerrar las puertas del templo. ¿No es lo que Dios les dijo? Sí. Pero noten el corazón de Dios en esto. Estos hombres dicen, vamos a volver, nos arrepentimos. El Señor presta atención y escucha. La expresión es, Dios es cercano con aquellos que lo obedecen. Dios es cercano con aquellos que lo obedecen. Versículo 16. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Vuelvo a leer. Y fue escrito delante de él, delante de Dios, un libro memorial para los que temen y para los que estiman su nombre. Para los que aman su nombre. Ahora, debemos recordar que esto era algo frecuente en el Antiguo Testamento. De que alguien construya, levante un memorial como un recordatorio de lo que Dios estaba haciendo. Tú vas a encontrar en varias porciones de la palabra ese escenario. Lo que están haciendo estos hombres entonces es agarrar un libro y empezar a escribir. Pero no era su diario, querido diario. Somos los temerosos del Dios viviente. No. Este libro, lo que ponen en este libro es las misericordias de Dios, el llamado de Dios y su respuesta. La respuesta de estos hombres que temían a Dios. Y hay una expresión, tú vas a recordar en 1 Samuel 7, después de ganar una batalla contra los filisteos, Samuel toma una piedra y llama a esa piedra Ebenezer. ¿Tú recuerdas esto? Y Ebenezer significa, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuál es la idea?
que el pueblo recuerde que en ese lugar el Señor les concedió victoria. Les dio victoria sobre un pueblo enemigo. Para ellos esto era importante. Este memorial estaba orientado a recordar las promesas de Dios, los mandamientos de Dios. Este memorial iba a señalar que en la época que Dios se acercó a su pueblo, hubo hombres que respondieron a ese llamado. Es ese memorial. Versículo 17. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Mi tesoro especial. No sé si te llama la atención estas expresiones. Pero lo que está diciendo el Señor es, yo sé que tú no puedes. Yo sé que tú no puedes cumplir con mi ley. Yo sé que tú no puedes cumplir con mis ordenanzas, con mis mandamientos. Yo demando de ti que te arrepientas. Yo demando de ti que vuelvas a mí. Y esta es la expresión. Ellos serán míos. ¿Quiénes? Los que vuelvan a Él en arrepentimiento. Pero observa lo siguiente. Como yo sé que tú no puedes, como yo sé que tú vas a fallar, observa el texto. El día en que yo prepare mi tesoro especial. ¿Quién va a preparar el tesoro especial? Que son estos hombres temerosos. Dios. Dios va a preparar su tesoro especial. Cuando uno observa esta expresión, nos hace recuerdo a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la condicionante? Cumplir la ley del Señor. Pero recuerda, Dios dice, tú no puedes. Yo entonces voy a preparar a mi tesoro especial. La pregunta es, ¿cómo? La respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta. Porque lo que tú y yo no podemos cumplir, Cristo lo cumplió. En lo que tú y yo fallamos, Cristo lo cumplió. Entonces mi incapacidad es sostenida por la suficiencia de Cristo. Entonces no se trata si prospero o no. Se trata si mi vida está centrada en Cristo. Se trata si mis ojos están mirando al Señor. Se trata de reconocer delante de Dios que no puedo, pero en su gracia puedo. Este es el llamado. Él prepara su especial tesoro en Cristo. Él perdona en Cristo. Entonces tú miras al final de esto que se trata de Él. Él señala mi incapacidad y Él señala la suficiencia de Cristo. Tal vez vale la pena aclarar que no es la obediencia del hombre la que activa el perdón de Dios. Dios es un Dios que perdona a aquellos que se arrepienten. Mire el versículo 18. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y esto está señalando no una acción inmediata, sino una promesa futura. Y esto significa lo siguiente: que hasta que el Señor regrese, hasta que Él vuelva, nuestro corazón va a seguir lidiando con esto que lidió el salmista, con esto que lidió el pueblo de Israel, con esto que lidiamos nosotros. El mirar cómo el impío, cómo el perverso prospera y parecería que nadie hace nada. Cómo el hombre sigue pecando y nadie hace nada. Cómo en la iglesia hay creyentes que pecan deliberadamente y parecería que Dios no hace nada. Pero la esperanza es que cuando Él regrese, Él sí va a hacer una separación entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La pregunta para nosotros es, a la luz de esto, ¿cómo debemos vivir? Permítame darte un par de conclusiones.
Deja de quejarte. Primera conclusión. Deja de mirar lo que sucede con el otro. Enfócate en Dios y en su gracia para tu vida. Segundo, decide esperar en Dios. Ten la esperanza de que cuando Él regrese, Él va a resolver todo. No confundas su paciencia con tolerancia hacia el pecado. No confundas. Su paciencia es la expresión de su misericordia, buscando que el hombre se arrepienta. Porque si Él ejerce su justicia en este instante, cuando uno peca, desaparecemos. Caemos muertos porque Dios no tolera el pecado. Cuarto, escucha iglesia, la vida cristiana solamente tiene sentido a la luz de la eternidad. La vida cristiana solamente tiene sentido a la luz de la eternidad. La vida cristiana tiene sentido cuando yo entiendo que esta vida es corta, esta vida es temporal, que estamos de paso. Pero mis ojos puestos en la esperanza de que Él vuelve por nosotros. No por un tiempo corto, por eternidad. Entonces, no te quejes por las cosas temporales. Ten paciencia frente a las cosas eternas que vienen. Quiero volver con Asaf, Salmo 73. ¿Tú recuerdas que cerramos en la introducción a un Asaf quejándose? Viendo cómo prosperaba el impío. Y él dice, esto es una locura, yo no puedo entender por qué estas cosas suceden. Volvamos con Asaf, Salmo 73, versículo 17. Entonces entré en tu santuario. Escucha, estaba él como loco tratando de entender por qué el impío prospera. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. 21. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces.